Estamos en la recta final ya. Ya falta poco. ¿Tienen agua por ahí? Ya falta poco. Poco, porque si uno se pone a ver desde los días de los apóstoles para acá, ellos pensaban que ahí iba a establecer el reino. Y decían, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Estaban deseosos de que pasara eso. ¿Por qué? Porque tenían allí al Verbo. Tenían aquel que podía establecer, que lo podía establecer. O sea que en el tiempo para establecer el reino tiene que estar el Verbo encarnado. No puede ser en parte, ni en una porción, ni en dos, ni en tres, ni no, en toda su plenitud. Tiene que estar el Verbo encarnado con el título de propiedad. Allí estaba la parte del Verbo, pero no tenía el título de propiedad. El título de propiedad fue tomado allá al principio en el Edén y Dios lo tenía allá en la séptima dimensión. Se cumplió la primera venida del Señor y por eso estaba todo a la expectativa, porque había Dios cumplido allí la parte que en el fin del tiempo se iba a estar cumpliendo también en su segunda venida y que con la venida del Señor se iba a estar estableciendo ese reino. Pero faltaba, para llevar a cabo ese establecimiento, faltaba el título para hacer el reclamo. Pero como Él no vino a llevar a cabo la obra de reclamo, sino de redención y cubrir así, con ese sacrificio, los pecados del ser humano, para estar entonces en la posición de poder cada hijo de Dios reclamar. Ahora, para el fin del tiempo, estaba la promesa de un lugar en donde el Verbo se haría carne nuevamente, en donde la columna de fuego estaría en medio del pueblo y que estaría llevando a cabo esa obra de reclamo. Ahora sí, la obra de reclamo iba a estar siendo llevada a cabo en el fin del tiempo, en medio de la iglesia, en el cumplimiento de la visión de la carpa, pues entonces automáticamente podemos ver que allí estaría el Verbo, la palabra encarnada, y tendría el título de propiedad. Y ahí se llevaría a cabo la obra de reclamo. No podía llevarse a cabo la obra de reclamo en ninguna de las edades, porque en las edades se estaba llevando a cabo ese recogimiento de los hijos e hijas de Dios en cada edad de la iglesia, colocándolos el Espíritu Santo por medio del mensajero en esa edad. Y los juntó, los selló y quedaban allí listos para cuando llegara el momento de la obra de reclamo, reclamar no solamente los escogidos que están viviendo en el fin del tiempo, sino lo de las edades, también con su mensajero. Es la obra de reclamo terrenal y celestial también, porque ya ellos están allí en la sexta dimensión y ellos están escuchando. Por lo tanto, todos los que escuchan esa voz de reclamo, voz de arcángel, vienen a formar parte entonces de esa dispensación de reino. Son sacados de donde estaban y colocados también en edad de piedra angular, aunque estén en la sexta dimensión. Son subidos porque ellos se fueron en una dispensación pasada. Ahora son colocados, aunque están allá, son subidos a la piedra angular. Ahora miren, en este mensaje, por eso recuerden que todo el tiempo cuando él decía que se estaba viviendo en la dispensación del reino, montones de mensajes, y luego después del 2010
fue más marcado, en donde él decía, todavía estamos a la dispensación de la gracia. Estamos ya al final para que se cierre esa puerta. Pronto se cerrará la puerta de la dispensación de la gracia. Y decía, estamos en esta dispensación de la gracia. O sea, ya luego nos fue dando más luz y colocándonos en la posición donde estaba el pueblo en ese tiempo, que era la dispensación de la gracia. Y todo lo que se estaba llevando a cabo, vean, allí eran todos los memoriales correspondientes a la dispensación de la gracia. Si se estuviera viviendo la dispensación del reino, no se estuvieran llevando a cabo esos memoriales, porque esos memoriales, en 1 Corintios capítulo 11, dice que hacer esto en memoria de mí hasta que yo venga. O sea, hasta que se esté cumpliendo en la tierra su venida en medio de su iglesia. Ahora, miren, dice, ahora uno tiene que ver y entender entre líneas cómo es que Dios habla por medio de un profeta, y la persona, si tiene visión profética y es un escogido de Dios para transformación, va a ver todos los ángulos y va a comprender el por qué los profetas hablaban. Unas si eran como si fueran ellos, otros hablaban como si en ese tiempo se iba a cumplir las cosas, pero en ellos estaba dando a conocer lo que sería más adelante. En este mensaje del amanecer glorioso de la resurrección, dice 4 de abril del 99, dice, para el primer siglo del quinto milenio estaba en la tierra ya el Mesías y comenzó su ministerio. Aún 3 a 7 años antes de comenzar el quinto milenio, ya estaba en la tierra, pues tenía que nacer, tenía que crecer, para después tener su ministerio y llevar a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Así lo presentó Juan el Bautista, cuando vio a Jesús y había bautizado a Jesús, y estaba anunciando que después de él vendría un varón, un hombre, el cual los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Juan decía, al cual ustedes no conocen. Y Juan también dijo, al cual yo no conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él y permanecer sobre él, ese es él. Y yo le vi, o sea, Juan lo vio, dijo Juan el Bautista, y dio testimonio de que Jesús era el Mesías, era aquel al cual estuvo preparando el camino. Vio al Espíritu de Dios descender sobre Jesús, lo mismo que vio el reverendo William Branham en la visión de la carpa, cuando vio que la columna de fuego, el Espíritu Santo, se fue del precursor de él y se fue para hablarle a otra persona y usar a otra persona, usar al que vendría después de él. Él vio en la visión de la carpa aquel que él precursó, al que vendría después de él. Y decimos, y entonces, ¿quién fue entonces el doctor William Soto? Y eso ya lo hemos hablado, ya hemos colocado en la posición que él estaba. Lo mismo que pasó en el tiempo de la primera venida del Señor. Allí habían 3 personajes importantes. Y acá, vean ustedes, hay 3 personajes importantes. Precursor, ese ángel trayendo las buenas nuevas, y el precursado. ¿Ven qué sencillo? Y esto ya lo hablamos así, tan sencillo. Y a estas alturas todavía hay personas que no entienden eso. Recuerden que el tiempo es, como dice nuestro hermano Miguel, es un cernidor. Y vean Dios agotando su paciencia, aún en este tiempo sobrante, es la misericordia de Dios por última vez para luego el juicio. Siempre hay una advertencia y luego el juicio. Lo que hablamos ahorita, se advierte y después no vengan con el ay bendito, que es que yo no sabía, ¿por qué no me alertaste antes? Se alertó antes para que después no vengan con el ay bendito. Pero conscientes de que todos los grupos tienen que manifestarse, hay que dejar que todo siga fluyendo, pero mientras todo va fluyendo, la novia se sigue preparando y se sigue preparando y se va encarnando toda esa palabra y se va encarnando toda esa palabra. Al final,
la palabra que usted ha recibido y la ha creído de todo corazón, y Dios le ha ido dando entendimiento para ponerla por obra, entonces usted dirá, oye, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto ahora y lo hago más rápido? O de momento me encuentro en otro sitio y solamente de pensarlo, por una necesidad que hubo, o Dios también le mostró, y a través del mensaje o de alguna forma se habla, y usted hace cosas, pero ¿cómo? Ya está poniendo los frutos en acción, y entonces ya ahí dirá, oye, toda esa palabra, gracias Señor, porque la creí desde el comienzo y ahora está llevando fruto. Amén. Porque para algo es que usted come, usted se alimenta, toma vitaminas, y el fruto es alimentar su cuerpo. Y para comer de ese maná escondido, usted luego, al comer de ese maná escondido, usted luego va a ver los frutos y va a estar viendo el resultado de ese alimento que se comió. Ahora, miren, cuando él dice que comenzó su ministerio de 3 a 7 años, o sea que nació de 3 a 7 años antes de comenzar el quinto milenio. Ahora miren, él en unos escritos nos dejó que la edad de la Odisea, él dio las fechas y los nombres de los mensajeros y dio las fechas en cada lado, esa la hemos colocado. Y cuando llega la Odisea, lo coloca William Barry Branham, pone 7 la Odisea, WMB, Pentecostal, 1906, una raya y 2 signos de pregunta. No coloca al final. Cualquiera dirá, no, él dijo que en 1977 fue que se cumplió todo. Dios fue dando más luz y más luz. Y ya después no ponía nada, entonces lo dejó en blanco. ¿Por qué no puso 1977 ahí? Si ya venía hablándolo, aún hay mensajes. Por eso él decía, usted no puede tomar los mensajes de esa fecha y colocarlos ahí, si no los coloca a la luz de lo que Dios nos ha dado. Pero el que lo hace, pues tiene que seguir haciéndolo porque ya está predestinado para hacer como cuando tú le dices, hazte esto y no lo hace, eso es un desobediente. Ahí tiene que haber desobedientes también, para que puedan cumplir sus propósitos por los cuales lo hacen y al final pues reciben su merecido. No se puede luchar con algo que ya está predestinado para una persona. Ahora miren, en este otro lugar habla de las guerras y también nos pone fechas allí. Dice estudiar las guerras, esto lo leímos hace poco, estudiar las guerras que hayan habido desde Lutero hasta hoy, y aún desde la primera edad de Éfeso hasta la Odisea, y desde el 1909 a 2010. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial atómica, que se avecina, está cerca, que está cerca. Ahora vean que hay unas fechas allí que si vemos 7 años antes, por ahí está un ministerio naciendo en medio de la iglesia. Y recuerden que la dispensación de reino, como la ley con la gracia, o la gracia con la ley, se fue entrelazando y tenía que estar ese ministerio allí, ya en medio del pueblo hebreo, para comenzar luego ese ministerio. Ahora, para la restauración de la novia, recuerden que comienza con Lutero, Wesley, Branham, y nuestro tiempo, que es la coronación. Y ahí comenzó esa restauración. Ahora miren, en este otro escrito, solamente leeré lo que escribí hacia arriba, del 1520, que es la fecha donde comenzó ahí, con Lutero, al 2003, es igual 483 años. Más 7,
O sea, 483 años. Entonces pone una raya y escribe 7 es igual 2010. Es igual 490 años. Y escribe arriba 490 años de tiempo de restauración de la iglesia. Ahora la media hora de silencio, recuerden que es cuando él toma el título, porque una cosa es cuando es llamado a alguien que toma el título, otra cosa es cuando es tomado el libro, y otra cosa es cuando ya él con el libro en la mano desciende y lo entrega a un hombre. Son lapsos de tiempo que suceden cosas, no es ahí a la carrera todo, la agarra todo, termina todo el mismo. El único lugar que es específico es el comienzo de la gran tribulación. 3 años y medio. Eso es clavadito ahí, eso no falla. Y tiene un tiempo para... Ahí no hay un entrelace. Aunque antes de eso, rumores de guerra, un poquito de bombas por aquí, por allá. ¿Ves? Todo eso son principios de dolores. Dice que cuando usted vea que comiencen esas sacudidas, reconocemos que nos queda poco tiempo, es posible que la iglesia, algo así empieza a decir, 379 de los sellos, y dice que la tierra comenzará con esas contracciones violentas y las grandes sacudidas, como sucedió en el tiempo de la primera venida del Señor. Ve que hay un comienzo como un entrelace, pero el comienzo exacto, pues tiene un término, un tiempo. Ahora, para la primera venida del Señor, hubo un comienzo que fue su nacimiento. Página 373, reconocemos que nos queda poco tiempo y la novia puede subir en cualquier momento. En cualquier momento es posible que el Cordero salga del trono de Dios, donde se encuentra el sacrificio. ¿Ve que hay un tiempo ahí? Luego allí será el fin. Luego que toma el título, luego que salga, toma el título, luego será el fin. Luego allí será el fin. Ya no habrá esperanza para el mundo. Allí será su final. En ese tiempo la tierra comenzará con sus contracciones violentas, que serán los terremotos y las tremendas sacudidas, como sucedió en el día de la resurrección de nuestro Señor. La misma cosa sucederá ahora cuando los santos aparezcan. Ahora vean, Señor, sabemos que puede ser en cualquier momento. Estamos esperando a que llegue ese gran día de alegría. Vean que hay un tiempo ahí, se ve que es difícil, que es el tiempo cuando empiecen esas sacudidas y violentas, terremotos, maremotos, meteoritos, como él decía, meteoritos. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, meteoritos. Y o sea que todo eso la tierra va a estar viendo. Recuerden que la tierra, al ser ya un lugar donde se va a merecer el juicio divino, va a ser apedreada como una ramera. Y dice que ahí son las bolas, las piedras de nieve también. Ahí Job lo habló, donde él dice que tengo los tesoros de la nieve que tengo preparados para la destrucción, algo así dice. O sea que, apagar el sol allá. O sea que, vean ustedes que ahí es donde podemos ver el tiempo en donde se estaría llevando a cabo ese entrelace con las contracciones y todo de la tierra. Ahora, todas esas fechas, vean que llega un momento en donde Dios las comienza a cumplir y el pueblo y el mundo no se da cuenta quizás que hay un entrelace ahí que se está llevando a cabo, porque después, 7 años después, Dios lo llamó para irse. Y todo ese tiempo, esos últimos 7 años de su vida, fueron muy claves, en donde mostró que en una gran carpa catedral Dios estaría llevando a cabo todo lo correspondiente a esa dispensación de reino. Aún el 2016, por ahí, ya despidiéndose, que había sido enviado de la presencia de Dios para dar estas buenas nuevas. Y todo eso, ella estaba despidiéndose. Y ya en el 2017 ya es hora de irse. Pero tenía que cumplirse ahí la palabra
Y así como Jesús mostró cuando resucitó a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera, y fue el cuarto día. En el cuarto día, ya ahí estaba un hombre hablando la palabra y trayendo a vida, a resurrección. Vean, Lázaro representaba ahí los dos grupos, tanto los que iban a resucitar en ese tiempo del Antiguo Testamento, como también los que iban a resucitar en la dispensación de la gracia que habían partido. Pero este mensajero, vean, cuando habla la palabra y resucita a ese hombre, entonces ese hombre representa los que partieron de la dispensación de la gracia y también los que han partido de la dispensación del reino. Ahí vemos el paralelo. Lázaro luego murió y luego el hermano William murió. Ahora, todos esos son tipos y figuras, pero que son tan sencillos que los pasan por alto muchas personas, pero el escogido no. Es tan sencillo que lo pasan por alto, pero es tan grande que solamente los hijos de Dios lo entenderían, lo comprenderían. Sencillo y a la misma vez es grande esa revelación. Ahora, para la primera venida del Señor, allí estuvo Juan el Bautista, el cual lo conoció y dice, yo no lo conocía, pero luego lo conoció. Y el hermano Branham dijo, tal vez yo sea muerto antes de tiempo, antes que de ese tiempo, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Tal vez yo no lo haré, porque él en su cuerpo físico, vean, Dios se lo llevó en un accidente, partió. Pero el mensaje iba a continuar, lo cual él dijo que mi hijo José lleve este mensaje cuando yo me vaya, página 5A. Y el hermano William escribe, él dice que él continuaría el lugar del cuarto Elías, pero no el lugar del quinto Elías, no él. O sea, sería otra persona. Ahora, sí tiene que estar ese ministerio presente del cuarto Elías en la tierra, en la hora de su venida. Pues vean, José está allí. Y no me conocía, pero me conoció, porque ya lo he visto dos veces. Ahora ya me conoció. Ahora, ahí está ese ministerio de profeta menor. Y es la ocasión en donde ocurre lo que ocurrió con Juan y Jesús. Estaban los dos en el ministerio y le decía, mira, aquel bautiza más personas que tú. Y él le dice, a él le conviene crecer y a mí menguar. Allí estaba un mensajero de una edad y un mensajero dispensacional, porque no pueden haber dos profetas mayores al mismo tiempo. Pero vean, sí, allí hubo un profeta menor y un profeta mayor. Como tampoco podía estar ministrando Elías y Eliseo a la misma vez. Porque aunque Eliseo fue un profeta de una edad, pero en él se estaba mostrando, tipificando el mensajero dispensacional con una doble porción. No podían ministrar ahí, pero vean ustedes, estaban los dos presentes. Y lo mismo que hizo Elías, después luego lo hizo Eliseo. Ahora vean acá, cuando Juan dice eso, empieza a mermar. Y ya no reunía o no se reunía como antes, y no tenían esos avivamientos como antes, sino que más bien lo hacía quizás de una forma que no era así, como la estaba llevando a cabo Jesús y su ministerio. Ahora en este tiempo usted ve el paralelo y ve que está en la tierra ese ministerio que continuó del hermano Branham, y está el ministerio del quinto Elías, también con el de Moisés, y ahí lo hace un profeta mayor, y el de Jesús. O sea que hay dos que vindican a ese mensajero como un profeta dispensacional, porque tiene dos ministerios dispensacionales. Ahí está la doble porción
como mensajero dispensacional. Ahora, miren, en este mensaje, las promesas de Dios para hoy, 2009, 27 de abril del 2009, dice, el Señor Jesucristo nos habló de este tiempo, también los profetas del Antiguo Testamento, también los apóstoles y cada ángel mensajero de cada edad habló del tiempo final. Y el más que habló del tiempo final encontramos que fue el reverendo William Branham, séptimo mensajero de la séptima edad de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y él muestra en las visiones que él recibió que habrá una carpa catedral donde estará la presencia de Dios, la columna de fuego que libertó al pueblo hebreo. Estará también allí el ángel que le acompañaba y se estará predicando el evangelio. Ahora miren, él dice que estaría la columna de fuego y estaría el ángel que lo acompañaba. Y eso nunca deben de pasarlo por alto, porque, bueno, ahí hay cosas que cuando las personas vayan, es como cuando uno se pone a, vamos a decir, vamos a poner un ejemplo, un niñito se pone a tirar piedras a algo, a un área, y piensa que no lo están viendo, y sigue tirando piedras, y ya al final, cuando ya se ha cansado y mira para el lado, allí está parado alguien mirándolo. Después que ha hecho todo eso, hay alguien mirándolo. Y entonces fuiste tú, o eres tú el que está. Ella, ¿desde cuándo estás ahí? ¿Desde cuándo me estás mirando? Dice, estará el ángel que le acompañaba y se estará predicando el evangelio. Si se estará predicando el evangelio, es el evangelio eterno, evangelio del reino, pues es un predicador. Habrá personas pasando al frente para recibir al Señor. Ahora ahí leímos hace poco donde él decía que iban a tomar fuerzas ya en un tiempo, personas que iban a venir para pasar por la gran tribulación y iban a confirmar su fe en esa manifestación que Dios tenía allí, porque es la manifestación del Señor. Pues tienen que recibir fuerzas en esa manifestación, confirmar la fe y decir, yo creo eso, yo creo en Él. Y así dar sus vidas luego. Ahora esa confirmación en medio de la novia, también hay que ver esa parte. Ahora miren, habrán personas pasando al frente para recibir al Señor, también habrá la fila de oración para los enfermos, entrando a un cuartito pequeño y luego saliendo por otra puerta, ya sanados. Él decía que todo es en su tiempo. Primero la predicación y todo es en una forma progresiva, porque en esa forma progresiva van saliendo también los grupos. Se va llevando a cabo la segregación, la separación, porque si fuera del primer comienzo, entonces todo el mundo creería, aunque no fuera así, porque miren, Jesús cuando resucitó, que tenían testigos allí, porque habían los guardias y todo, ¿qué hicieron? Le pagaron. O sea que el incrédulo, aunque los milagros hayan sucedido al principio, como quiera no iban a creer, porque el incrédulo es incrédulo, no hay forma, no hay manera. Capaz que digan, no, eso que le pusieron una prótesis o algo ahí dentro. Sí, porque van a empezar a hablar así. O, como es en una forma progresiva, también dirá, mira, no pasó algo. O eso es algo que no se ve. Algo siempre van a comentar. Eso siempre va a ser así. Ahora, todo eso fue mostrado al reverendo William Branham, lo cual nos muestra que la iglesia novia del Señor Jesucristo al final llegará a un ministerio tan importante, tan grande, y que tendrá una carpa catedral en algún lugar. Desde ahí se va a transmitir el mensaje a través de satélite, a través de la televisión y diferentes medios de comunicación, como lo es también Internet. Y las iglesias, los hermanos en los diferentes países podrán estar escuchando y viendo todo lo que estará allí sucediendo. Porque recuerden, la tercera etapa es para todos los grupos. Y aunque algunos dicen que no escuchan, siempre escucha a alguien para que les diga
porque todos tienen que escuchar mi voz en este tiempo, amén, dice el Señor. Amén. Todo el planeta Tierra escucharía la voz del Hijo de Dios. Amén. Eso no hay forma que la persona lo evada. Unos van a oír para blasfemar y para condenar y criticar, otros van a escuchar para seguir creciendo esa fe de rapto en sus vidas y así alrededor de esa palabra ser transformado. Pero todos, siempre lo he dicho, toman tu tiempo. Ahora, por ejemplo, ahora dirás, tú que estás escuchando ahí calladito, que estás escuchándome, pues ya mañana a lo mejor, dentro de un par de horas, vas a empezar a hablar de esto que estoy hablando. Porque así es. O sea, estudian también para blasfemar. Nosotros estudiamos y recibimos la palabra para transformación. Amén. Estos cogen la palabra para deformar. Y ahí tú los identificas, los deformadores y los que transforman. La palabra que se habla los va transformando. Y los incrédulos, la palabra, los manufacturados, escuchan esa palabra y deforman. Se van aún deformando ellos mismos. Y por eso hay que tener cuidado con esas personas, que no se pongan a escucharlas ni nada, porque es un deformador y te va a ir deformando tu ser. Mejor no escuchen esas cosas. Y ahora van a decir, él mandó a no escuchar. Sí, porque ya, como escuchan, pues tienen que seguir llevando a cabo esa labor. Pero el escogido ahora, mire que en el capítulo 2 del Salmo, es que dice, el Señor se reirá de ellos. Porque lo que da risa, da risa, ¿no? Ahora sigue diciendo, por lo tanto, no tienen que preocuparse por las visas, porque lo importante es que estén en una de las congregaciones donde tengan los equipos para captar la señal del satélite y tengan una buena pantalla o algunas pantallas en las cuales se vea la transmisión vía satélite. Si tienen que estar en una de las congregaciones en donde tengan los equipos para captar la señal, pues si usted es listo, no sea lambón, váyase mejor a una congregación donde esté la transmisión desde Puerto Rico. Si se queda ahí sentado porque de seguro está cobrando, necesita ahí que le pasen la manita, pues. Pero si no es la congregación donde se está transmitiendo directamente desde Puerto Rico, ¿qué hace ahí? Si es un escogido. Ahora Dios ha dado este tiempo para que salgan de lugares donde no le están dando el alimento a tiempo a los hijos e hijas de Dios. Pero recuerden que cada grupo se alimenta de lo que desea recibir. Nosotros nos alimentamos del maná escondido de este tiempo final, de los truenos, porque dijo que los truenos iban a estar emitiendo sus voces en una carpa. Y el que es un poquito con mente espiritual, él lo dijo un mensaje, y tú que me estás escuchando que tienes mente espiritual, algo así. Ahora vean que son cosas que uno tiene que ver como escogido de Dios individual y ver dónde es que está saliendo lo que fue prometido, que iba a estar siendo dado a conocer a la iglesia para darle la fe de rapto. Ahora, vean que cómo se cumple todo en este tiempo en donde hay de todo, porque es el tiempo de la separación, de la segregación, y ahí es que se ve todos los grupos. Antes no se veía, porque no era el tiempo de la separación, de la segregación. Y cada persona en su lugar, con el ministro que le corresponde, estarán viendo todo ese programa divino que estará allí llevándose a cabo, y lo estarán viendo como si estuviera en el mismo lugar donde se está originando, porque así también lo estarán viendo las demás personas por las pantallas de televisión o pantallas de proyección. Ahora él dice que los que están conectados con la carpa, en un mensaje lo dice, después lo buscamos y lo ponen ahí como referencia, que él dice que los lugares que estén conectados ahí se van a llenar, se les van a llenar. Ahora ningún lugar que no esté conectado ahí, no espere que se le llene. Ahí hay cosas que van a estar sucediendo, que el lugar donde esté conectado con la carpa, vean la tercera etapa, se estaría manifestando también ahí, y las personas de esa región van a ir a buscar la bendición de Dios.
dice que los milagros serían internacionales, a distancia. Así será, porque así fue visto, y eso será una transmisión también a nivel mundial. Ya te está transmitiendo, mira, por el satélite Ultelsat 8, hacia África y hacia Europa, toda esa región allá, en donde estaremos viendo la gloria de Dios siendo manifestada, y eso será, dijo el reverendo William Branham, la tercera etapa. ¿Qué es la tercera etapa? Pues lo que está pasando hoy. Sí, ya lo estamos viviendo, palpando. La tercera etapa viene por la palabra creadora siendo hablada, como le fue mostrado al reverendo William Branham. Y él lo mostró a la iglesia cuando dio 5 eventos importantes en donde Dios obró colocando su palabra en la boca del reverendo William Branham y le dijo, lo que tú digas sucederá. Eso es la palabra de Dios en la boca de un hombre, ese hombre hablando y las cosas sucediendo. Así será la tercera etapa en esa carpa catedral. ¿Cómo? La voz de Dios hablando a través de un hombre. Lo mismo que sucedió con el reverendo William Branham. Qué difícil es eso de entender. Todo es sencillo. No, pero entonces es que tiene que volver él para atrás. Pero bueno, ya eso lo hemos pasado, pero siempre se toca algo para identificar a esos grupos. Él tuvo la muestra de lo que va a hacer, pero él no pudo hacer realidad plena la visión de la carpa, porque no era para su tiempo, no era para su edad, ni era bajo el ministerio que él tenía. Eso corresponde al ministerio de Elías, pero en su quinta manifestación. Y el ministerio de Moisés repitiéndose en el día postrero, siendo el Espíritu Santo, el ángel del pacto, Cristo manifestándose y operando sus ministerios, esos ministerios. Por lo tanto, el ministerio de Cristo estará siendo también operado por el Espíritu Santo en el día postrero, en el cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo tanto, habrá una carpa, y para que haya una carpa gigante, una carpa catedral, tiene que haber un mensajero, un mensaje y un pueblo que esté brazo a brazo con ese mensajero, trabajando en ese proyecto divino, así como para que surgiera un tabernáculo en medio del pueblo hebreo. Cuando estaban en el desierto tenía que haber un profeta dispensacional, el cual Dios le hablaba, tenía que tener un mensaje, la ley, tenía que haber un pueblo también, el pueblo hebreo, que fue libertado y tenía que trabajar en ese proyecto. Ahora, él dijo que ese ministerio de carpa sería el que la haría y sería también el ministerio que estaría Dios operando allí. Pues busquen usted entonces quién es el que ha hecho con el pueblo la gran carpa catedral y quién está ahora en el ministerio llevando a cabo esa promesa que él dijo, que habría predicación y que se llevarían a cabo ciertas cosas en donde todo iba a ser en una forma progresiva. Es tan sencillo todo que hasta los niños ya entienden y comprenden todo el programa divino y están quizás más adelantados que muchos, aún de aquellos que dicen que llevan 50 años. Mira, 50 años echados a un lado porque no le ha venido de nada, no le ha servido de nada, porque cuando Dios está cumpliendo lo que prometió, entonces no lo creen. Entonces no valió de nada haber tenido tantos años si ahora están en contra de la obra de Dios. Y se habla así porque estamos en el tiempo de separación, de segregación. Y el grupo y el pueblo de escogidos de Dios en este tiempo estaría identificando por percepción profética todos los grupos y estaría primeramente identificándose esa persona como un escogido cuando identifica su posición, la cual es tan importante que él dijo, cuando la novia reconozca su posición. Y eso tiene que estar bien machacado en el escogido, que esté consciente dónde está, en qué edad está, porque eso es una de las cosas más importantes que en este tiempo final el mensajero estará machacando. Tienen que estar conscientes de qué edad y en qué dispensación está. Porque si usted está en otro lugar y piensa que está en otro lugar, o piensa que está en el lugar de piedra angular de edad, dispensación de reino, pero no cree el mensajero, entonces usted no está colocado, posicionado en la posición correcta. Saber dónde usted está es identificar el programa divino que Dios está llevando a cabo y creer en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra que dijo en el tiempo de Jesús? Que crean en que Dios ha enviado.
Ese es hacer la obra de Dios. Y en este tiempo final hacer la obra de Dios es en el que crean, en el que Él ha enviado. Y ahí se está obligatoriamente colocando la persona en la edad correspondiente, la edad de la piedra angular. Bueno, que ha sido para mí un privilegio grande y una bendición poder saludarles a todos ustedes hoy. Hoy es miércoles 26 de noviembre de este año 2025 y hablarles sobre la obra que Dios está llevando a cabo y ver esa media hora de silencio, cómo la hemos visto en esos entrelaces y cómo Dios estuvo entrelazándose esa dispensación de la gracia con la del reino, en donde al final aún se estuvieron llevando a cabo bautismos por allí, 17, 18 al final, y ya luego se terminó. Ve que es como algo progresivo y después merma. Empezó el día de Pentecostés, subió y de momento ya va mermando. Y ya mermó en ese tiempo esa dispensación y terminó. Pero recuerden que tenía que estar ya, como estuvo allá en la primera venida del Señor, el instrumento en ese entrelace dispensacional. Y aquí lo mismo, en este tiempo, tiene que estar el instrumento en ese entrelace. Ahora, desde ese llamado que hubo el llamado, vean, en ese tiempo en donde se pensaba que ya se había terminado todo, y hubo allí el llamado potencialmente para entrar los de la edad de la piedra angular. Pero luego vemos eso repitiéndose nuevamente por esa década, luego del 2000. Comienza algo allí y vean ustedes cómo todo vuelve a repetirse, pero en la escala ya de edad de piedra angular. Ahora vamos a ir viendo cómo ese entrelace ocurrió y cómo ya estamos de lleno en la dispensación del reino en estos cuerpos. Luego estaremos de lleno en la dispensación del reino cuando estemos en el nuevo cuerpo. Todo se cumple en las etapas y fases del ser humano, en donde fue lo que él quiso hacer con Adán y Eva allá en el principio. Tenía unas fases para llevar a cabo su programa, pero no esperó a ser adoptado, a comer, a que ese árbol de la vida se hiciera carne allí. Ahora todo eso es lo que está ocurriendo en este tiempo final, en donde estamos viendo cómo la palabra, ese título de propiedad, se va haciendo carne en cada escogido, y así podemos llevar a cabo esa obra de reclamo en donde entran también nuestros familiares y podemos así reclamarlos, porque el título de propiedad, a estar en la tierra, ya nos da derecho a reclamar, y vamos a reclamar, pues por consiguiente, todos los que amamos, y los reclamamos para eternidad. Dios nos ha bendecido en esa parte a sus hijos, dándonos esa autoridad para pedir por ellos, y aunque sean cascarrabias, testaduros, nosotros los amamos y los reclamamos. Y aunque no sean para transformación y rapto, los tendremos en la eternidad. Luego dirán, gracias por no hacerme caso y aún así me reclamaste. Eso es amor divino. Ese es el verdadero amor divino. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y hemos estado viendo un montón de temas ahí que han salido, pero vean ustedes que es ese ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías en el cumplimiento de la tercera etapa, llevando a cabo lo que fue prometido. Y él dijo, tal vez yo no lo haré, pero este mensaje va a introducirlo. O sea que la base y el fundamento es el mensaje del hermano Branham. Ahí está todo. ¿Quiere ver cómo Dios iba a cumplir la segunda venida del Señor? Busque los mensajes. Ahí es que está. Y así es como Dios está vindicando
ese ministerio es por medio del mensaje del reverendo William Branham y del doctor William Soto. Bueno, ese entrelace ahí que hubo en esa restauración de la iglesia novia, hemos visto hasta dónde nos tira y cómo la media hora de silencio ahí está, enmarcada en ese tiempo, y hasta dónde nos tira, porque casi media hora no es un tiempo exacto, media hora es un tiempo exacto, media hora, 20 años y 10 meses. Pero casi media hora, pues casi, no hay un número ahí exacto. Hace poco hablamos de algo de 20 minutos en estos días del viaje. O sea, vean que es algo fluctuante por ahí y uno lo saca en términos terrenales y ahí puede ver que estamos muy, pero que muy cerca de todas esas promesas, más cerca que los apóstoles, porque ya eso lleva 2000 años más o menos, así que imagínense, ahora en un tiempo en donde estamos, podemos decir que estamos cerquitita, más cerca, por supuesto, que ese tiempo que ellos estaban allá, donde habían dicho, restaurarás el reino en este tiempo. Hoy ya la pregunta ya no es una pregunta, ya sino es, en este tiempo estarás estableciendo el reino del Mesías, el reino de David. Ya no se hace la pregunta, Señor, ¿se restaurará el reino de David en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros, pero ahora sí, en este tiempo será restaurado ese reino en donde ya está siendo restaurado en nuestras vidas, primero. Y él les dirá, y les ha dicho, a vosotros he concebido conocer estos misterios. Nos toca a vosotros, dice allá, y ahora sí, toca a vosotros. O sea, porque es el tiempo para esa restauración. La restauración de la iglesia novia, vean hasta dónde nos tira, nos cubre a nosotros, que es la cuarta etapa para llevar a cabo el establecimiento de ese reino. Bueno, que Dios les guarde y les bendiga a todos, y podemos hablar podemos colocarle la restauración del árbol novia o la restauración de la iglesia en cada etapa, en cada edad, porque eso es lo que ha estado Dios haciendo, restaurando la novia. Miren, desde el 1520 leímos allí todo lo que ha ocurrido, más en esa etapa ahora en donde estamos, Dios cumpliendo la última parte de esa restauración, que es la restauración de la iglesia novia en su tope, en el cumplimiento de la visión de la carpa. Ahí es donde Dios estaría restaurando la iglesia novia por completo, tanto así que la transforma. Es la restauración total, la restauración final de el árbol novia. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y adelante sirviendo al Señor todos los días de vuestra vida, conscientes de que estamos en el tiempo correcto, en la hora correcta, con el mensajero, el lugar, el pueblo, todo está correcto. Todo está correcto. Solamente había algo que no estaba correcto, y era que venía todos los grupos juntos, como le dijo Billy o hermano Branham a Billy. Vean que llega un punto en donde se tenía que llevar a cabo esa separación, esa segregación. Y era una promesa. No se puede hacer nada en contra de las promesas divinas, sino que habíamos visto allí, San Mateo capítulo 13, que esa parábola que él le dio de los ángeles segadores. O sea que tenía que cumplirse en algún tiempo. Y este es el tiempo. Este es el tiempo en donde se está llevando a cabo eso. Bueno, tantas cosas que se pueden hablar ahí, pero vean ustedes, las obras son las que dicen y hablan tanto de el mundo como la iglesia novia, como el mensajero, como todo habla de lo que Dios está llevando a cabo. Bueno, Dios les guarde y les bendiga, y ya estaremos este fin de semana acá. Y hemos visto los mensajes que se han dado allá en esta gira,
que han sido muy, pero que muy importantes. Miren, ahí el de Miraflores, por ahí, que fue el de Reverendo Toribio, ahí no estaba esa actividad programada. Y como adelanté el vuelo, llegué antes al Perú. Y él me invitó y me dice, mira, los hermanos están allá para ver si puedes pasar un momentito. Y como estamos buscando siempre lugares céntricos para aprovechar el tiempo, y así deben hacer de los demás lugares. Y hay veces pues que invitan, mira, para que pases aquí, para que pases. Si nos ponemos a visitar todos los lugares, no daría tiempo. Y yo tenía que estudiar para el mensaje del martes, que era actividad general. Pero como llegamos bien temprano, y yo dije, y él le tocaba también allá hacer la actividad, pero no podía en su lugar porque era pequeño. Gracias a nuestro hermano Ronald que le cedió el lugar para estar allí. Yo dije, pues, como le tocaba a él, pues vamos a ir allá, vamos a un momentito allí. Y fuimos allá y mire el mensaje tan tremendo que Dios nos dio allí. Le pedí una Biblia, dame una Biblia, consígueme el libro de los sellos, y hablamos en familia. Ese mensaje estaba pensando decirle a Miguel de colocarlo el viernes, porque muchos hermanos, como no tienen quizás en sus casas o en sus celulares, no tienen Telegram, pero muchos, y en lo que llega el folleto se tardan 2 o 3 meses, y como los viernes se reúnen en las congregaciones, pues colocarlo el viernes para que todo ese pueblo lo escuche, y podemos tener ese mensaje el viernes, el del lunes, podemos colocarlo ahí, luego lo hablamos con nuestro hermano Miguel. Y por ejemplo el otro viernes de arriba podemos colocar el de Panamá, aunque el sábado se puso. Hay otro más que se predicó en la semana, el de Ecuador, y el de Maipú también. ¿Ves que hay mensajes que es bueno ponerlos? Se pueden colocar los viernes, y así el pueblo se va poniendo al día rápido, y no esperar a que venga el libro, que se tarde un poco más. Para todo ese pueblo que está en lugares donde no tienen ni internet, muchos no tienen ni celular, y pueden conectarse o escuchar cuando están en el auditorio. Eso sería un repaso. No estamos repasando ahora también los mensajes del hermano William y del hermano Branham, más lo que Dios nos está dando a la luz de hoy. ¿Ves? Es que todo es algo tan sencillo lo que Dios está haciendo. Ahora esto ha venido bien, lo de el email, muchos no sabían que existía, y desde que lo dije para acá, pues muchos, mire, yo que estaba buscando la forma de cómo escribirle esto, y yo decía, pero si eso se anunció hace como un año, yo creo que ya había un email, pero ahora al decirlo más claro, pues ya quizás como el audio es cortito, pues ahí lo anotaron, y es mejor porque así ya hay un canal específicamente para eso, y pueden ahí escribir los que desean escribir las peticiones. Ya va en email nada más, registrados ahí. Anoche iban por 15.600 algo peticiones desde que se comenzó, sin contar los que ya había contestado yo en WhatsApp. Eso yo los contesté por email. No está contando los que había contestado por WhatsApp. O sea que ya prácticamente habremos pasado los 16.000 en peticiones contestadas, más las que el pueblo todavía sigue enviando. Es el tiempo donde más rápido se puede llegar al mensajero.
para que él conteste alguna petición. Porque en el tiempo del hermano Branham, en cuanto pudo haber contestado por carta, que eso era, Billy Paul era el que leía las cartas y le pasaba a él, y en lo que imagínense, él contesta, le escribe para atrás, mándala por correo, se tarda un montón. Ahora, en esta forma de email es más rápido, y la mayoría tiene que tener email, porque para hacer cuentas del teléfono te exige un email. O sea que creo que el 90 y pico % tienen email. Y ya se enfoca todo ahí. Yo les decía que era porque la persona pues a veces me escribía en los dos sitios, y si era un párrafo grandote lo que yo venía leyendo, porque en el email pues no sale el número, y quizás el email no tiene que ver ni siquiera con el nombre. Me mandaban el email directamente a la petición, pero no me decían soy fulano, fulano. Y en el teléfono entonces me escribían la misma petición, quizás en otra forma, y cuando ya me iba por la mitad, pero si este es el mismo email que yo contesté hace unos minutos atrás, o hace una hora atrás, o el día anterior, me lo mandaron por aquí también. Pero ahora al enfocarlo todo ahí, pues ya se contesta, y contesto una sola vez. A veces contesto aquí y digo, pero si esto ya lo contesté allá. Ay, hermano, gracias porque me confirmó 2 veces. Yo, pero hermano, era por allá nada más. Pero ya los hermanos pues están enfocados todos hacia el email en cuanto a las peticiones, y así pues es mejor. Pero todo es por la comodidad del pueblo. Miren, cuando él dijo que el trabajo era arduo, en el tiempo de Moisés fue que le dijo que era mucho, Jetro, colócate a tantos, o 70, y salieron los 70 para que llevaran a cabo la obra. Pero vean, al final termina siempre el mensajero, igual en el tiempo de Jesús, 70 también, y fueron los que habían salido de los fariseos y saduceos, dice hermano Branham, y fueron después los que entregaron a Jesús con Judas Iscariote. O sea que hay que tener cuidado también ahí de muchos querer ayudar, y más bien lo que pueden hacer es estorbar. Dios siempre tiene un mensajero, y más en la dispensación del reino, en el lugar santísimo. Pero eso no para ahí, porque dice que los escogidos de Dios en el tiempo final colocarían la palabra bien, y entonces podrán partir, cortar. Entonces sí hay una obra que esos 70 mostraron, reflejaron allá, viene a ser tipo y figura de los escogidos en este tiempo final, que estarían colocando la palabra bien. Y con esos él no iba a tener problema, y no va a tener problema. O sea, esos son los que están hoy siendo preparados para esa labor. Aquellos fue un reflejo, tipo y figura de los que hoy en este tiempo final se están preparando para colocar la palabra bien. Y colocarla bien es conforme a la perfecta voluntad de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Ahora hay algo ahí con eso del aceite de la viuda. Eran 2 hijos. Hay un mensaje que él habló, estuve leyéndolo hace poco, y él en ese mismo mensaje él salió y volvió, entró, parece que ahí él dice, Dios me siguió dando, me dio, lo que significa eso, porque eso era una de las mujeres, esos hijos eran ella debía, y como tenía que, era el año en donde tenía que pagar esa deuda, tenía que ponerle a sus hijos como de deuda, imagínense, se quedarían esclavos, pero ahí no tenía forma de pagar. Pero fíjate que Eliseo le dice, búscate los cántaros y todo para que sea llenado de aceite. Y esos 2 hijos, ahí están los 2 olivos. Ella no tuvo que dar los 2 olivos, fíjense, los hijos de aceite. Y tampoco ahí él dice que ahí, que si hubiese, y él dice que buscó a los vecinos y todo para traer. Y él dice, si hubiese ella buscado, si hubiese una pángala, un tanque grande, porque no dijo cuánto. Él no dijo 3 envases, 4 envases, dijo, búscate muchos. Búscate muchos.
para que, o sea, en este tiempo no sea mezquino. No puede ser la persona en esta parte en donde estamos, para que ese aceite que es la unción del Espíritu Santo llegue en abundancia sobre el escogido. Miren, eso ahí. Uno no puede ser mezquino. Amén, amén. Con lo que está fluyendo de parte de Dios, de parte de los dos olivos. No, con esto está bien, ya yo me llené. Ya con esto es suficiente. No, busque toda la palangana posible, más grande, para que siga el Espíritu Santo viniendo de ese aceite en abundancia, y haya en abundancia en usted. Amén, amén, amén. Ahora todo es a través de esos dos hijos de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido al Creador para tomarse 2 hijos míos por siervo. Murió el esposo, y que se quería llevar los hijos como pago. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Una solamente tenía. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, todas las más que puedas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Ahí es la edad de la piedra angular. Nos hemos encerrado, pero hemos buscado todas esas vasijas. Vean, todas las áreas de nuestra alma la abrimos al Señor. No 2 o 3, no 2 o 3 áreas, sino todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo. Y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando ésta se llene, ponla aparte. O sea, llénate esta, ponla aparte, llénate esta. Dios llenando a cada hijo e hija de Dios y colocándolos en la edad de la piedra angular, ahí en ese aposento alto, en donde vimos a Eliseo dando vueltas en el cuarto y postrándose encima de ese niño. Vean, estornudó 7 veces. ¿Dónde es que están los truenos siendo hablados? En edad de piedra angular. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas. ¿Quién? Ellos eran esos hijos y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Si hubiesen seguido trayendo, eso seguía, porque es un manantial que brota. Amén. Abundante. Amén. Agua, vean, lo representó en agua, pero aquí lo está representando el Señor en aceite. Es tanta palabra que hay en este tiempo, tanta palabra que está en abundancia para sus hijos. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, tenía también para vivir. Amén. Y ese es el aceite donde Él nos está dando para vivir eternamente con ese cuerpo eterno y glorificado. Amén. De ahí se saca un montón de cosas. Ese en un mensaje Él lo habló, así más o menos lo que he hablado. Y Él lo trajo, dice, tiene que ser todo con base escritural, porque todo eso nos muestra a los 2 olivos en este tiempo final, que eso, Zacarías nos habla de esos 2 tubos que vierten de aceite. Ve, hay un dibujo que él hace que el aceite de la piedra angular baja hasta una edad, hay un palito que él dibuja y aquí hasta esta edad, y viene de esos 2 tubos. O sea que siempre esos ministerios de Moisés y Elías han estado dando el aceite a la iglesia, dándole el Espíritu Santo en cada edad a los mensajeros. Pero ahora, al lugar santísimo estar siendo manifestado en la tierra, pues tienen que estar esos ministerios dándole el aceite a la iglesia personalmente. Amén. Dándole a conocer el misterio del 7º sello, dándole a conocer los truenos, la fe de rapto. ¿Veis cómo se vierte
el aceite, que es el Espíritu Santo. Vean el vino, también representa. Ese es el estímulo de la revelación, en donde en este tiempo Dios ha dejado el mejor vino para el final. Bueno, Dios les guarde y les bendiga, muchachos. Hasta luego. Ya mañana recuerden que es Día de Acción de Gracias. Y les deseo pues que se pasen un día de acción de gracias feliz junto a su familia. Valoren a su familia. Es lo más grande que Dios nos ha dado en la tierra, la familia. Y sabemos que la familia espiritual es la mayor, pero tener una familia terrenal y ser esa familia la celestial también, pues es una gran bendición. Así que, aunque todos los días son de acciones de gracia, todos los días le damos gracias a Dios por la vida, por la salud espiritual y física que Él nos da, lo cual pedimos a Dios que sane a la iglesia novia espiritualmente y físicamente por completo, y que tengan un día de acción de gracia lleno de grandes bendiciones y se acerquen cada día más y más en la familia a las cosas de Dios, al reino de Dios, y sigan despojándose de todo peso que tengan en su vida espiritual o física. Cualquier espíritu maligno, cualquier cosa contraria a la dimensión de Dios, se ha quitado de la vida de los escogidos, sean limpiados de espíritus malignos y sean llenos del aceite en abundancia, del estímulo de la revelación del Espíritu Santo, y sean también sanados físicamente. Dios conteste sus peticiones, su oración para sanidad física también. Y todos los días conscientes de que es día de dar gracias, pero mañana se celebra pues en el mundo como Día de Acción de Gracias. Y pues comen pavo, creo que es lo que comen, o comemos pavo. El que coma pavo, coma pollo, coma lo que tenga en su casa. Eso es el alimento que Dios nos ha provisto, y le damos gracias por los alimentos físicos también. Así que buen provecho también el día de mañana, en ese día familiar que estarán compartiendo con su familia. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén.